Me han dicho que no hay más ponentes esta tarde, creo que termino yo, con lo cual no tengo límite por detrás. En el momento que me ponga pesado, rápidamente me cortáis y termino, que no hay ningún tipo de compromiso. Bueno, en general, o en particular, esta ponencia normalmente la enfocamos en concreto a las donaciones de historia tipo 2 y tipo 3, porque digamos son la novedad o es la parte que menos se conoce de la actividad trasplantadora, pero también el enfoque que yo tengo que hacer desde el punto de vista legal, de revisión un poco de la normativa general de trasplantes y sobre todo de la intervención del estamento judicial y de la medicina forense en este proceso en concreto, hace que tengamos que ser un poco holísticos, tengamos que hacer una revisión un poco de cuál es nuestro papel en general en toda esta película, porque muchas veces no se entiende muy bien por qué un juez tiene que dar una autorización cuando la familia ya ha dado su permiso y cuando el donante reúne todos los requisitos para la extracción de órganos. El proceso de donación es un proceso exitoso en nuestro país, que es un modelo de colaboración entre distintas instituciones y en la que yo creo que existe una coordinación general, pero en la que puede haber elementos que vayan un poco a contracorriente, y a veces el estamento judicial, cuando interviene en el proceso de donación y trasplantes, puede tener un papel de freno o un papel de resistencia o de rechazo a la existencia de trasplantes. Hay algunas situaciones en las que el trasplante fracasa, el proceso fracasa, porque no se consigue una adecuada autorización judicial en el tiempo eficaz. Esto ocurre en muy pocas ocasiones y yo creo que deberíamos incluso ponernos como objetivo que no ocurriera nunca, porque realmente hay muy pocas situaciones en las que esté justificado de forma completa, pero muchas veces se trabaja con fundamentos a priori, con automatismos, y esto hace que nos encontremos con situaciones de rechazo que no son siempre bien comprendidas por todos los participantes. Está claro que cada uno tiene sus propias prioridades. La prioridad del estamento de la comunidad trasplantadora es la implantación de cuantos más órganos y en mejores condiciones mejor, pero también existen otros estamentos que velan por no solamente por los derechos del enfermo, incluso del enfermo moribundo, sino también por el respeto a las normas y los reglamentos que rigen la sociedad, y eso a veces conlleva que tengamos que tomar algunas decisiones que no siempre se entienden bien. Y para ayudar un poco a que se entiendan, es por lo que yo voy a hablar del papel de la medicina forense en el proceso de trasplante y en concreto en las situaciones de donaciones historia tipo 2 y tipo 3. Bien, aunque hablemos en concreto de estas dos situaciones, que son las más novedosas, hay que recordar que no son las únicas en las que el proceso de trasplantes interviene. Tenemos trasplantes de órganos y trasplantes de tejidos que tienen su reglamentación diferente, porque fundamentalmente los tejidos se pueden obtener cuando ya se ha producido el fenómeno de la muerte e incluso cuando hay tiempos de sobrevida relativamente prolongados. Eso nos permite tener unas capacidades de reacción, pues por ejemplo para obtener córneas o para obtener huesos que son diferentes a las de los órganos. En el caso del trasplante de órganos hay dos situaciones que son completamente diferentes. Una es cuando el órgano procede de una persona viva, en cuyo caso el respeto a los principios deontológicos, los principios de protección del enfermo, prima sobre todo lo demás, y en otros casos en los que, una vez establecido el diagnóstico de la muerte, el órgano procede de un cadáver, y en ese caso tenemos que desarrollar unas reglamentaciones que permitan que la obtención del órgano se obtenga en situaciones en las que el tiempo de post-mortem sea lo suficientemente corto como para que el estado de los órganos estén en buenas condiciones y puedan seguir funcionando en otro individuo. Y dentro de este capítulo de donación de órganos de cadáver hay dos situaciones que son diferentes. Cuando obtenemos los órganos de un fallecido con diagnóstico de muerte encefálica, que eran la mayoría de los trasplantes que se realizaban hasta principios del siglo XXI, y las nuevas técnicas de obtención de órganos que ha habido que desarrollar como consecuencia de la caída
en el número de donantes que veremos más adelante, que son las situaciones de asistolia, que plantean algunas situaciones completamente diferentes. Solamente por hacer un poco de historia, recordar que antes de la muerte encefálica, los primeros donantes fueron donantes en asistolia. El primer trasplante que se hizo en los años 50 en Rusia procedía de un individuo que había fallecido y que tenía un post-mortem, creo que cercano a las 3 horas. Evidentemente, esa donación no era viable, esos órganos ya estaban completamente necrosados, necróticos, y por lo tanto era un camino que luego que no conducía a ningún sitio. Hubo que retomarlo posteriormente a partir de otros planteamientos de supuestos. Hay una cosa que quiero remarcar, y es que en el caso de los trasplantes de vivo, así como hemos tenido que modificar la legislación para que el diagnóstico de muerte en el cadáver sea aprovechable y permita la obtención de órganos en un tiempo eficaz, en el caso del vivo hemos tenido que darle completamente la vuelta a una situación que era desconocida en el tratamiento de los enfermos. Si nosotros tratamos con un enfermo siempre con la idea de recuperarlo, en ningún caso hacerle daño, el intervenir a una persona para reducir su reserva vital, para producirle una lesión objetiva, como es la pérdida de un órgano, como es el riñón, es una situación que había que contemplarla expresamente en el Código Penal, puesto que si no establecíamos una excepción específica para este supuesto, nos íbamos a encontrar con que cualquier cirujano que interviniera a una persona con el objeto de extraer un órgano de vivo para servir con destino a trasplante podría ser procesado por un delito de lesiones, salvo si no estableciéramos esa excepción, nos encontraríamos en este supuesto. Por lo tanto, hemos tenido que cambiar legislación básica de nuestro ordenamiento jurídico para contemplar esos supuestos. Bien, en cuanto a la legislación básica que regula o que interviene sobre en cuanto a la legislación general que afecta a la situación de los trasplantes, tenemos dos tipos de legislaciones. Por una parte, la legislación básica que afecta a todos los individuos en todas las situaciones, y por otra parte, la legislación especializada que regula de forma específica el procedimiento de obtención e implantación de órganos. Con respecto a la legislación básica, pues son de aplicación todos los principios generales del ordenamiento jurídico, las leyes principales, la Constitución española, la Ley General de Sanidad, con todo lo que ello conlleva, el Convenio para la Protección de Derechos Humanos y el respeto a las aplicaciones de la biología y la medicina, que es uno de los elementos por los que las comisiones de bioética están cada vez más, rigurosas en cuanto a la aplicación de determinadas actuaciones sobre el ser humano, sobre el paciente, en estos casos, y también la Ley 41 del 2002, que es una ley fundamental en todo el ordenamiento jurídico que afecta a los derechos del paciente, y es la ley de autonomía del paciente que regula pues cuestiones tan importantes como los documentos de instrucciones previas, el consentimiento presunto, etc. Hay que decir, con respecto a la legislación española, que la legislación efectivamente es una legislación excelente, que ha permitido un desarrollo del campo de trasplantes enorme y que nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, pero que tiene dos elementos que son fundamentales. Por una parte, el establecimiento del consentimiento presunto, que quiere decir que todos los individuos de este país son donantes de órganos mientras no se demuestre lo contrario. Esto era una novedad en todos los ordenamientos jurídicos, no existía en ningún país, y de hecho ahora algunos países lo van incorporando. Y siendo como era una revolución desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista bioético, es una revolución que ha tenido una repercusión secundaria, porque no hemos sido capaces de llevarlo a efecto hasta la fecha. Lo habrán explicado que, aunque todos somos donantes, mientras no se demuestre lo contrario, en la situación actual seguimos pidiéndole permiso a los familiares para obtener órganos de un cadáver con destino a trasplante. ¿Por qué? Porque no queremos arriesgarnos al efecto que tendría obtener unos órganos en contra del criterio de la propia familia, incluso
en los casos en los que tenemos una constancia de que el fallecido era donante de órganos, incluso cuando tenemos el carnet, ¿no? Por lo tanto, esa parte que era tan revolucionaria, tan favorecedora de la actividad trasplantadora, luego en la práctica no ha tenido tanta repercusión, tanta influencia. Ahora, lo que sí ha tenido mucha influencia es la figura del coordinador de trasplantes y el mecanismo de selección de donantes, en la que existe una red que afecta, en fin, que supervisa la propia selección de los donantes y mejora todo el procedimiento. Tengo que decir, y una consecuencia de eso es que me gusta mucho esta intervención que prácticamente hacemos todos los años en el curso de enfermería, que estoy muy a gusto de hablarle a personal de enfermería que creo que tiene un papel fundamental en lo que es el proceso de donación y órgano, de donación y trasplante. Normalmente nosotros, como participantes en el procedimiento, con quien nos entendemos en primer lugar es con el personal de enfermería, que es el verdadero frente de batalla, el que tiene que comunicar las noticias, el que tiene que hacer la petición, digamos, formal de órganos en un momento especialmente delicado y que para eso necesita un entrenamiento extraordinario. Es una actividad dificilísima y de la cual, por mucho que desarrollemos perfectamente todos los avances tecnológicos de preservación de órganos y tal, si no somos capaces de pedir adecuadamente los órganos y de una manera eficaz, todo el proceso se va a perder. Bien, seguimos con la legislación general que afecta a los trasplantes. Como decía, hemos tenido que cambiar el Código Penal y despenalizar concretamente la situación de extracción de órganos. Incluso, siempre y cuando exista un consentimiento válido. Y esto tiene sus consecuencias, pues por ejemplo, que no podrán ser donantes de órganos los menores de edad, que no podrán ser donantes de órganos los incapaces, etc. Necesitamos un consentimiento válido y obtenido en unas determinadas condiciones. Tenemos que pedírselo, estamos hablando de donantes vivos, tenemos que pedírselo y darle un plazo determinado para que se pueda arrepentir sin tener que ofrecer ningún tipo de excusa, ni ningún tipo de motivo, y hay que hacerlo también ante una autoridad judicial, que no será en este caso el juez de instrucción, sino que será el juez de primera instancia. Hay algún capítulo nuevo que se ha metido en las últimas modificaciones del Código Penal para castigar expresamente el tráfico de órganos. Realmente el tráfico de órganos, no sé si tenéis alguna ponencia sobre el tema, no es un problema específico en nuestro país, pero sí que existen algunas actividades de fraude y de publicidad inconveniente que afectan mucho al proceso de donación y que hacen que sea perseguido por el Código Penal. Bien, una ley que también afecta al procedimiento de obtención de órganos y que quizás sea uno de los motivos por los que interviene la justicia en estos casos es la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es un texto legal que proviene del año, y esto no es un error, no es una errata, del año 1882, que es finales del siglo XIX, y está plenamente en vigor en nuestros días. Quiere decir que algunas de las cosas que figuran en esta ley son completamente anacrónicas y difíciles de llevar a la práctica en el siglo XXI. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que cuando un cadáver no está identificado se expondrá en plaza pública durante un tiempo de 48 horas, me parece que dice, hasta que alguien dé noticia sobre su identidad. Esto hoy en día no se puede hacer. Se dará de otras formas, ¿no? Pero da una idea de hasta qué punto esta ley es anacrónica. De hecho, está en permanente situación de que permanentemente nos indican que se va a modificar, que se va a cambiar la forma de instruir, que se va a instruir por el Ministerio Fiscal, etc. Pero de momento pasa un gobierno, pasa otro y seguimos teniendo la misma ley. ¿Por qué esta ley nos afecta? Pues porque dice, cuando habla del cuerpo del delito, es decir, cuando se instruye un delito, dice, siendo habida la persona o cosa objeto del delito, esto también es redacción decimonónica, el juez instructor describirá detalladamente su estado y circunstancias y especialmente las que tuviesen relación con el hecho punible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el motivo de instruir un delito es un fallecimiento,
el cuerpo, el cadáver, pasa a ser objeto del delito. Y el objeto del delito pasa a ser propiedad del juez de instrucción. Y no se puede modificar, bajo ninguna circunstancia, sin la autorización del juez de instrucción. En el caso, veremos los supuestos más adelante, pero en el caso de la causa del fallecimiento, sea una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el responsable de ese objeto del delito no es el familiar, no es el médico que certifica, es el juez de instrucción y por lo tanto no se puede hacer ninguna actuación sobre ese cadáver sin su consentimiento. Por eso estamos aquí. ¿Cuándo se entiende que un fallecido es responsabilidad del juez de instrucción? Cuando una muerte es de interés judicial. No es una cosa que esté muy bien definida, puesto que la ley de enjuiciamiento criminal lo que dice es que en los sumarios por muerte violenta o sospechosa de criminalidad. ¿Qué entendemos por muerte violenta? No está desarrollado de una forma expresa en nuestra legislación, pero sí que hemos firmado alguna recomendación del Comité del Consejo de Europa sobre armonización metodológica de las autopsias médico-legales en las que se hace una pequeña relación de este hecho. Entonces, entendemos por muerte violenta, de una forma muy resumida, todos los homicidios, esto es lógico, todos los suicidios, esto también más o menos uno lo entiende, aunque hay países donde los suicidios no son objeto de tanto interés judicial, y por último, todos los accidentes. Accidente incluye todo tipo de accidentes, accidentes domésticos, accidentes de circulación, accidentes de trabajo, caídas casuales, cualquier tipo de accidente que dé lugar a un tipo de causa traumática de la muerte. Pero curiosamente en este listado también entran una serie de causas de muerte que no son propiamente violentas o no son propiamente traumáticas, como son por ejemplo las enfermedades profesionales y los ensayos clínicos, las muertes durante detenciones y las muertes asociadas a actividades policiales o militares, incluidas también muertes en custodia, y esto incluiría también las muertes ocurridas en algunos estamentos psiquiátricos, los cuerpos no identificados rectos óseos y también las situaciones de sospecha de mala praxis. Realmente las situaciones de sospecha de mala praxis o de negligencia sanitaria son situaciones difíciles de encuadrar entre los accidentes y las muertes naturales, puesto que cuando la muerte deriva de un procedimiento terapéutico, aunque sea como un efecto colateral, pues podría ser una hemorragia ocurrida durante una intervención quirúrgica, sería una muerte natural como consecuencia de las complicaciones de la cirugía, pero una muerte ocurrida en el quirófano como consecuencia de un fallo en los... Esto me parece que se apaga. Como consecuencia de un fallo en los procedimientos, en los elementos tecnológicos, por ejemplo, un fallo en los respiradores, etcétera, eso sería una muerte violenta, por tanto, una muerte accidental de interés judicial. Esto no se va a actualizar el mismo. Bueno, no pasa nada. Haremos un poco de improvisación. Esto no lo sé. ¿En serio? A lo mejor está sin batería. Va. No te preocupes. Pues ahora mismo no, pero unos 5 o 10 minutos igual tarde. Ya, no te preocupes. Ya, no te preocupes. Solo que actualice porque si no... Bueno, seguiremos en karaoke. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que llevo dicho hasta ahora? A ver. Bueno, la muerte súbita es un capítulo interesantísimo porque dentro del capítulo de sospecha de criminalidad, una muerte súbita que no tiene una causa que la justifique entra dentro del campo de la muerte de interés judicial. ¿Cuántas autopsias hacemos?
en el año 2017 hemos hecho 700, en números redondos, aproximadamente 500 en Murcia y 200 en Cartagena, de las cuales la mitad aproximadamente corresponde a muerte violenta propiamente dicha y el 50% corresponde a muertes naturales. Y uno se pregunta ahí, ¿por qué las muertes naturales pueden ser de interés judicial? Porque se trata de muertes o bien no presenciadas, o bien muertes sin asistencia, o bien muertes súbitas en personas jóvenes que no tienen una causa que las justifique. Aquí tenemos que diferenciar lo que son muertes rápidas, que puede ocurrir en una persona que tiene una patología, por ejemplo, una persona que tiene una microcardiopatía hipertrófica, que ya está diagnosticada en un momento determinado, hace una fibrilación ventricular y fallece. Esto es una muerte rápida. Pero una muerte súbita sería aquella que ocurre en una persona que no tiene una patología conocida y que necesita algún tipo de diagnóstico, incluso que puede tener consecuencias en la prevención, porque muchas de estas patologías pueden tener un componente familiar y a veces hay que controlar al resto de la familia para comprobarlo, ¿no? Cada vez hacemos más autopsias en muertes naturales porque cada vez tenemos más interés en saber qué es lo que ha ocurrido. Incluso muchas veces son los propios familiares los que nos están pidiendo que se hagan estudios necrósicos en muertes claramente naturales y que están perfectamente diagnosticadas, porque no se trata solamente de saber cuál ha sido la causa, sino que muchas veces las circunstancias son más importantes que la propia causa, ¿no? Ahora cuando recuperemos el ordenador lo pondremos, pero para que os hagáis una idea de ese 50%, de esas 700 autopsias que hemos hecho este año, hay una cierta tendencia a ir subiendo en el número de estudios que hemos hecho, y eso no se justifica solo porque hagamos más muertes naturales, que más o menos es una cosa estable, sino porque estamos en una situación de repunte de los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico durante la década de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, eran una causa de muerte muy frecuente en términos porcentuales, y a partir del año 2010 aproximadamente, según la DGT, desde que se introduce el carnet por puntos, pero yo creo más bien desde que se generaliza el sistema de transporte con las autovías, el número de fallecidos en accidentes de tráfico ha bajado de forma drástica. Es decir, afortunadamente ha bajado de una forma muy importante, ¿no? Y eso ha tenido una consecuencia directa sobre el sistema de obtención de órganos, puesto que hasta ese momento casi toda la fuente de órganos, casi todos los donantes eran accidentados de tráfico con traumatismos craneoencefálicos. Desde el punto de vista de la donación, eran donantes muy buenos, que sea un contrasentido esto, porque eran órganos en muy buen estado y con muy poca patología. A partir de la caída en los accidentes de tráfico hay que buscar nuevas fuentes de órganos y sube progresivamente la edad media de los potenciales donantes y hay que buscar otras fuentes. Dime. No, quizá me he explicado mal. En España sí que es de interés judicial los suicidios. Nosotros investigamos todos los suicidios. Aproximadamente tenemos una media de 100 suicidios al año y es una media absolutamente constante desde que yo tengo actividad en esta materia, pero sí que hay algunos países, por ejemplo, los países avanzados, ¿no?, como los escandinavos, como Suecia, donde quien decide qué se investiga no es la autoridad judicial, sino que es la policía, y para la policía muchas veces un suicidio no tiene interés y por lo tanto no se investiga desde el punto de vista médico-legal. Eso estamos intentando cambiarlo desde la comunidad internacional, pero sí que no solamente tenemos interés, sino que cada vez tenemos más interés en los suicidios porque supone una cantidad de años potenciales de vida perdidos tremendo y porque creemos que hay una posibilidad de mejora muy grande si aprovechamos un poco la información que nos está proporcionando los suicidios consumados que tenemos en nuestro medio. Sí, lo pondremos. Bueno, estaba diciendo eso, que también está subiendo la vida media de los potenciales donantes de órganos, porque ahora en algunas patologías, hemorragias cerebrales, en algunos tumores, incluso donantes con 70-80 años producen
son fuente de órganos. Bien, esto en cuanto a la legislación general. ¿Hay alguna norma más en la que nos puede afectar, como puede ser la ley del registro civil, que es la que regula la inscripción de las defunciones? Esto en general al personal de enfermería no le afectará demasiado, quizá a las matronas que tienen que comunicar al registro civil el registro de los abortos, pero bueno, desde el punto de vista de la medicina sí que afecta más, porque el registro civil es ese archivo donde están todos nuestros movimientos poblacionales, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, los cambios de estado civil, incluso algunos supuestos que afectan a nuestra capacidad, ¿no? Por ejemplo, las incapacitaciones, etc. Y desde el punto de vista del registro civil hay una cuestión importante, que es que si somos capaces de obtener un certificado de defunción, consideraremos siempre la muerte como natural y no forma parte de las muertes de interés judicial. No interviene el juzgado. Por tanto, no es necesaria una autorización judicial. Pero hay un supuesto, que es el supuesto que aquí estamos estudiando como el tipo 2 de Maastricht, asistolia, las asistolias extrahospitalarias, en las que la posibilidad de obtención o no de un certificado de defunción puede ser un motivo de un problema importante, porque si a priori en una persona que ha sufrido una muerte súbita o incluso una muerte rápida tenemos que disponer de autorizaciones no solamente para la perfusión, sino posteriormente para la obtención de órganos, y necesitamos también la autorización judicial, tendremos que tener la seguridad o bien de que la autorización judicial no es necesaria, o que si es necesaria estamos en condiciones de obtenerla, porque podemos excluir cualquier tipo de violencia o cualquier tipo de participación de terceras personas. Entonces esto digamos que ha afectado mucho a la implantación de los sistemas de gestión de la muerte en asistolia extrahospitalaria, de la tipo 2, puesto que interfiere en el poder obtener todas las autorizaciones para el procedimiento. No creo que si no lo he cargado, se le tenemos que bajar aquí. No va a tener ni una actualización que saltarse, ¿eh? Lo va a arrastrar todo. Bueno, ¿alguna pregunta más con todo esto? Estábamos con el cuerpo del delito. Vale, esta es la gráfica de las autopsias que estamos haciendo en el Instituto de Medicina Legal de Murcia desde el año 2001, lo que va de siglo. Prácticamente la curva es paralela a la frecuencia de accidentados de tráfico que hemos tenido. Quizá hay algún elemento más que interfiere en este número, pero no, aproximadamente eso es lo que hay. 700 más o menos, de los cuales un tercio corresponden al área de Cartagena. La Cartagena incluye San Javier y Mazarrón, y el resto, que es el resto de la región, es lo que viene para aquí. Bueno, por si alguien quiere saberlo, el Instituto de Medicina Legal está aquí a 50 metros, en la parte de atrás del Hospital General, y si alguien quiere algún día visitarlo, pues con mucho gusto le hacemos una visita turística. Bien, esto es lo que estamos haciendo hasta ahora. Un 50% son muertes naturales en las que hay algún elemento de sospecha de criminalidad, aunque simplemente la sospecha sea que no hay testigos, que no ha habido asistencia médica. Cada vez tenemos una sociedad donde hay más gente que vive sola, mucha gente que se muere en su casa y nadie se entera.
y los encontramos mucho tiempo después y, lógicamente, todas esas muertes, aunque sean naturales, son de interés judicial. En esos casos, fundamentalmente, lo que hacemos es descartar la existencia de traumatismo y descartar la existencia de terceras personas. Esta es la tendencia. La línea azul son las muertes violentas, la línea verde son las muertes naturales. Prácticamente las muertes naturales vienen a estar más o menos constantes, lo que sí ha bajado son las muertes violentas. Y las muertes violentas, como decía, han bajado a consecuencia del descenso en los accidentes de tráfico. Fijaros que en el año 2000 o el año 2001 teníamos 230 fallecidos por accidentes de tráfico en la región de Murcia. Es un auténtico disparate. Y hemos llegado a bajar hasta 60, hasta 48, es el mínimo que tuvimos en el año 2016. Nunca coinciden nuestras cifras con las de la Dirección General de Tráfico. Es decir, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo en una cosa tan evidente? La Dirección General de Tráfico nunca cuenta los fallecidos que mueren 24 horas después del accidente. Y eso representa aproximadamente un 30% de los fallecidos. Casi todos los donantes de muerte encefálica, casi todos son fallecidos después de 24 horas del accidente. Por eso nuestras cifras no coinciden con las suyas, porque nosotros sí contamos todos los fallecidos. Bueno, algún elemento más, porque nosotros contamos los que fallecen en la región de Murcia. Si el accidente ha ocurrido en la Vega Baja, para ellos es un accidente de la Comunidad Valenciana. ¿No? Fijaros, una mala noticia, y es que en el año 2017 el número de fallecidos prácticamente ha sido de 90, que son 30 más que el año pasado, muchos más que el año pasado. Aquí hay un problema. Y si me gustaría pensar que es que el año pasado coincidió que hubo 2 o 3 accidentes de una furgoneta con 5 o 6 fallecidos en cada accidente, pero es que lo que llevamos del año 2018 está siendo tan malo como el final del 2017. Probablemente tiene otros factores. Seguramente el final de la crisis, el inicio del movimiento hace que haya muchos más vehículos en circulación. Eso porque incluso el año pasado hemos tenido accidentes de los de final de siglo, de los de fiestas de pueblos, de críos jóvenes con el coche que tienen accidentes por la noche relacionados con el alcohol. Bien, esto es lo que decía del registro civil. Para poder inscribir una defunción por causas naturales es necesaria certificación médica, y la certificación médica la tiene que expedir, en principio, el que ha atendido al enfermo en su enfermedad hasta el momento de la muerte, pero lo puede expedir cualquier otro médico. Eso nos ha llevado a desarrollar algunos sistemas de certificación en las situaciones de asistolia para poder evitar un poco los problemas de las autorizaciones judiciales en estos supuestos. Bien, como decía antes, hay una legislación específica sobre trasplantes. La ley fundamental es la Ley 30 de 1979, que es la ley sobre trasplante de órganos y que no se ha modificado desde entonces. Es una ley casi tan buena como la ley de enjuiciamiento criminal y probablemente durará casi tanto tiempo como ella. Tiene elementos novedosos como el del consentimiento presunto, que es un elemento que en su día fue revolucionario, y luego en lo que era también muy buena esta ley era en el aspecto didáctico de convencer a quien tiene que tomar las decisiones de que la muerte encefálica era una muerte real, de que la persona que cumple criterios para ser considerado como donante, cumpliendo los criterios de muerte encefálica, realmente era una situación completamente irreversible y una situación equiparable a la muerte por paro cardíaco. Porque esa es la diferencia con la muerte por parada cardíaca, que en la muerte encefálica el corazón del donante está latiendo. Desde el punto de vista de la donación, eso es buenísimo, porque nos mantiene la perfusión de los órganos en una situación fisiológica. Pero desde el punto de vista intuitivo de que una persona que no tiene conocimientos específicos sobre la materia entienda que una persona que está con el corazón latiendo y respirando, aunque sea con un respirador, es un cadáver, pues nos costó trabajo. Y recuerdo las primeras reuniones que teníamos a principios de los 80 con el coordinador de trasplantes, que entonces era Chindo, convenciéndole a los jueces de que su papel no era decidir si esa persona que estaba en la UCI con el corazón latiendo estaba vivo o no estaba vivo. Ese problema ya lo había resuelto la legislación, lo había resuelto la Ley 30 del 79. Su problema era decidir si, como dueño de la pieza de convicción que era el cadáver, autorizaba o no a que se hiciera la extracción antes del resto de los estudios que hubiera que hacer sobre el cadáver. Y la verdad es que tuvimos bastante éxito
no solamente convencerlos, también convencernos nosotros mismos, que para nosotros también era novedoso, incluso para desarrollar sistemas de trabajo que fueran eficaces. Pues, por ejemplo, podíamos utilizar un consentimiento presunto también por parte del juez y rellenar los papeles al día siguiente. Cuando venía algún juez nuevo, se sorprendía de que le pidiéramos autorización para la extracción de órganos, de unos órganos que ya se habían extraído e implantado el día anterior. Dice, bueno, y si ahora digo que no, ¿qué hacemos? Bueno, eso nunca plantea problemas. Los problemas siempre vinieron por otros motivos. Bien, y esta ley, que como digo era tan buena para definir la situación de muerte encefálica, se olvidó de que había otras situaciones mucho más normales y mucho más frecuentes de muerte, que era la parada cardiocirculatoria. No estaba expresamente contemplada. Y cuando tuvimos que recurrir a las muertes en asistolia, o intentamos recurrir a las muertes en asistolia, hubo que volver a definir la situación de muerte, el diagnóstico de la muerte, para poder utilizar los órganos de los fallecidos por parada cardiorrespiratoria en condiciones aceptables para el trasplante. Recordar que siempre el problema que tenemos es el tiempo de isquemia, que hay después del fallecimiento, para que los órganos sean útiles. ¿Y esto por qué? Porque quizá gracias a toda esta actividad que estamos desarrollando hemos tenido que cambiar nuestras propias definiciones de lo que entendíamos por el fenómeno de la muerte. La muerte no es una negativa a la existencia de vida. La muerte no es la ausencia de vida, es otra cosa. Y por otra parte, la muerte tampoco es una cuestión puntual que ocurre en un momento determinado, sino que es un proceso que se instaura, tiene un punto de partida y tiene una serie de etapas que se van cumpliendo hasta que se produce ya la situación completa de irreversibilidad. Por lo tanto, hemos tenido que cambiar primero la definición. Ya no entendemos la muerte como la ausencia de vida, sino que la muerte es la incapacidad de un organismo de seguir funcionando de forma organizada como un todo. Esto nos permite mantener la posibilidad de que algunas de esas partes continúen viviendo, aunque sea en otro organismo. Y luego recordar que al ser un proceso tiene una serie de etapas determinadas. Evidentemente, el principio del proceso es la parada cardíaca, es la instauración de la isquemia. Esto es lo que marca el principio del proceso. Pero a partir de ahí se van sucediendo las etapas. Y en las primeras etapas, esa parada de la circulación es reversible. Si nos lo permiten las causas subyacentes, nosotros podemos aplicar maniobras de reanimación y revertir esa situación de parada. Por lo tanto, esa situación volvería solucionaría la isquemia y el paciente podría seguir viviendo en situación aceptable. Si el tiempo de isquemia es lo suficientemente largo, ya será una recuperación con secuelas, pero esto dependerá del tiempo. Ahora bien, hay un punto, el punto de no retorno, a partir del cual la situación ya no es reversible, sino que pasa a ser irreversible. Ya no tendríamos la posibilidad de revertir el funcionamiento global del individuo, pero sí que existen una serie de fenómenos de supravitalidad que permiten que cada uno de los aparatos considerados aisladamente den lugar a respuestas autónomas que incluso pueden afectar a un órgano completo. Ese periodo de latencia, ese periodo de supravitalidad, es el periodo que se aprovecha para utilizar los trasplantes, y también nosotros en la medicina forense lo utilizamos incluso para otros fines, como por ejemplo para el diagnóstico de la data, para calcular cuánto tiempo lleva una persona muerta. Utilizamos a veces fenómenos como la reactividad pupilar o incluso la reactividad del músculo al paso de la corriente eléctrica. Podemos, utilizando unos electrodos como los que se utilizan en rehabilitación, comprobar si existe capacidad de contracción del músculo, porque esa capacidad se va perdiendo a lo largo del tiempo. Si obtenemos una determinada contracción muscular, podemos determinar el tiempo aproximado que la persona lleva fallecido. Esto es una de las cosas que en las películas se sobrevalora de la capacidad de la medicina forense. Nosotros, calcular la data es uno de los problemas más difíciles que tenemos. Prácticamente, si nos quitan la temperatura, estamos dando palos de ciego. Estamos siempre en márgenes muy amplios. Cuando se produce ya los fenómenos de
los fenómenos de putrefacción. Calcular la data es prácticamente imposible. En esto aplicamos los principios de Galvani de la corriente eléctrica. Esto lo pongo un poco como recuerdo histórico. Galvani intentaba utilizar la corriente eléctrica como forma de resucitación del cadáver, algo que lo hemos visto luego también en la literatura y en el cine. Eso es lo que se utiliza para poner en marcha a Frankenstein, utilizar la corriente eléctrica en un rayo para volver a poner en funcionamiento todo un organismo. No es posible, evidentemente todos lo sabemos, pero quizás no está demasiado lejos de lo que hacen los desfibriladores que tenemos ahora mismo por todos los edificios y en los hospitales. Bien, pues dicho esto, entendéis por qué tiene que intervenir la autoridad judicial. Está establecido también dentro de la legislación de trasplantes el Real Decreto que recientemente se ha aprobado sobre desarrollando la ley de trasplantes, lo especifica expresamente. Al definir la muerte por causas cardiocirculatorias, se define también en un anexo cuáles son las condiciones en las que se debe completar el diagnóstico de la muerte en estas situaciones, y tiene una serie de exigencias en cuanto al tiempo en el que tienen que cesar las maniobras de reanimación para considerar que efectivamente se ha llegado a una situación de irreversibilidad, y también algunas cuestiones concretas en las, digamos, que ayudan a favorecer la autorización judicial en estos supuestos. No podemos perder de vista que lo que se busca es que el juez autorice la manipulación de esa pieza de convicción siempre y cuando eso no afecte al motivo por el que se está haciendo la instrucción judicial, que es conocer la causa y las circunstancias de la persona que ha fallecido. Por eso, en este Real Decreto establece el artículo 9 que en los casos de muerte accidental y cuando media una investigación judicial, realmente lo de muerte accidental lo podía obviar, puesto que con que dijera que media una investigación judicial sería suficiente, establece en concreto que antes de efectuarse la obtención de órganos deberá recabarse la autorización del juez que corresponda, el cual, previo informe forense, deberá concederla siempre y cuando no se obstaculice el resultado de la instrucción de las diligencias penales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en los casos en los que sean de interés judicial, el juez, antes de autorizar la manipulación del cadáver, debe pedirle informe al médico forense, que debe informar concretamente sobre si la obtención de órganos va a dificultar o impedir los estudios necesarios para conocer la causa y circunstancias de la muerte. Si es necesario el riñón para conocer la causa de la muerte, no debería autorizarlo, pero no conozco ningún caso en el que el riñón sea limitante para conocer cuál ha sido la causa de la muerte en la mayoría de los supuestos traumáticos. Y además, en los casos en los que así fuera, siempre queda el recurso, que yo he recurrido a él en algunas ocasiones, de que antes de que se produzca la extracción, proceder al reconocimiento en la propia UCI del donante e incluso acudir al quirófano y estar presente durante la extracción de los órganos. Muchas veces en la propia extracción de los órganos se puede comprobar si alguno de los órganos que van a servir para trasplante tienen algún tipo de lesión que tenga alguna trascendencia, que generalmente no suele ser así. Por lo tanto, en la mayoría de los casos la autorización es prácticamente obligada. Sí que es cierto que algunas veces hay quien piensa que hay supuestos en los que no se debería conceder, pues por ejemplo en los casos de homicidio, las sospechas de malos tratos, los malos tratos infantiles, etc. Pero incluso en esos casos, si se actúa con diligencia y se hace un reconocimiento precoz en la propia UCI o un estudio de todos los exámenes complementarios, de los escáneres que se han hecho, etc., suele ser suficiente para tener la información y poder ofrecerle al juez un informe de que no hay obstáculo para la investigación de la muerte. En el Real Decreto hay una precisión que es lo que justifica que se haya promulgado este Real Decreto del año 2012
que modifica el del año 2009, que prácticamente era muy reciente, y es que se introduce un nuevo supuesto. Hasta el 2009 se preveía que los órganos se iban a obtener una vez que se habían terminado todas las maniobras de reanimación. Por lo tanto, estaba prácticamente orientado o enfocado hacia la donación en asistolia extrahospitalaria, vamos a decir, y este nuevo Real Decreto introduce un supuesto que es cuando se han aplicado las maniobras de reanimación que han resultado infructuosas, o bien no se considera indicada la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué nos está diciendo este supuesto? Que hay situaciones en las que se va a producir la parada cardíaca y no está indicado la utilización de ningún tipo de recurso a maniobras de resucitación. Esto está contemplando de forma expresa las situaciones de parada en espera, las situaciones de Maastricht tipo 3, las limitaciones del esfuerzo terapéutico. Puesto que si antes, como decía el anterior ponente, la ley no lo impedía, tampoco lo establecía de forma expresa, y los comités de ética eran un poco reticentes a este supuesto. Sí que me gustaría recordar una cosa, me parece que me lo he pasado antes, no, está más adelante, y es que el Real Decreto establece una serie de actividades un poco de preservación de la evidencia para evitar que la obtención de órganos pueda interferir en la investigación judicial. Y por lo tanto, cuando se va a proceder a la preservación, o sea, a la perfusión in situ de los órganos, antes de introducir las cánulas y antes de meter ningún tipo de líquido, es obligatorio hacer una toma de muestras que incluye sangre, que incluye orina y que incluye jugos gástricos en algunos supuestos, para, si fuera necesario, hacer algún tipo de análisis toxicológico, que es uno de los elementos, digamos, que más podían estar influidos por la preservación de los órganos. Es curioso, esta legislación, que es del año 2012, pero es la misma que se había promulgado anteriormente, es curioso que establece un mecanismo de comunicación con el juzgado como si el juzgado directamente no fuera a responder, puesto que dice que se comunica al juzgado por el medio que se estime conveniente, y si no se obtiene respuesta en 15 minutos, se entenderá que no existe oposición. Realmente, en la situación en la que estamos, es muy difícil que no se obtenga respuesta en 15 minutos. Normalmente, ya sea por fax, ya sea por teléfono móvil, se puede obtener un contacto y una comunicación inmediata. Otra cosa es que se pueda ofrecer una respuesta válida en un espacio de tiempo tan corto, puesto que si hay que realizar una investigación de la situación en la que se encuentra el fallecido, que suelen ser situaciones agudas en las que ha habido un traumatismo reciente o una muerte súbita de la que no se desconocen antecedentes, es muy difícil que en 15 minutos se pueda ofrecer una respuesta válida. Por eso, el Real Decreto establece que si en 15 minutos no existe una oposición expresa del juzgado, se entiende que está autorizado el clínico para introducir los catéteres y para producir la preservación de los órganos con carácter previo a iniciar los trámites de obtención de la autorización, ya sea judicial, ya sea familiar, que conduzcan a la obtención de los órganos en un segundo tiempo. Para eso, la obligación de tomar las muestras previamente y a continuación iniciar las maniobras de preservación. En el supuesto de asistolia tipo 2 de Maastricht, ya sea extrahospitalaria o ya sea durante la atención de los servicios de urgencia, el problema que he vivido varios intentos de instauración de programas de obtención de órganos en asistolia, y realmente
necesita de una estructura compleja, en la que necesita de mucha gente que esté localizable, que esté disponible, que esté entrenada y que afecta además a muchos estamentos, no solamente al estamento sanitario, sino también a la policía local, a los hospitales que tienen que estar implicados, al estamento judicial, etcétera. Y realmente es muy complejo llevar a efecto un programa de donación en asistolia tipo 2 por las propias condiciones. En los momentos de crisis ha sido prácticamente imposible, como bien os imagináis, ¿no? Por eso se han ido desarrollando más bien los modelos de asistolia tipo 3 o se han mantenido los de tipo 2 en aquellos lugares en los que ya estaban funcionando, que son fundamentalmente las grandes ciudades que tienen equipos de medicina de emergencias muy bien entrenados y que pueden mantener una situación de circulación, de reanimación durante los traslados hasta la llegada al hospital, y de hospitales que estaban perfectamente coordinados para atender estas situaciones. En esos casos realmente se plantea el problema de cuándo se hace la comunicación al juzgado, cuándo se obtiene la autorización judicial. Pero realmente, por la experiencia que tengo, no es tanto obtener la autorización judicial, sino tener un conocimiento a priori de cuándo se trata de un cadáver judicial o no, porque en esos momentos y con esa rapidez no se tiene información suficiente para diferenciar si se trata de una muerte natural o una muerte violenta dentro del capítulo de muertes súbitas, y en el caso de que se trate de una muerte natural, si se va a disponer de un médico de cabecera que conozca la patología del paciente y que esté en condiciones de hacer un certificado de defunción, ¿no? Por lo tanto, esto en la práctica ha planteado muchos problemas y lo que exige es una coordinación muy directa entre el personal de la Organización de Trasplantes y el personal de las guardias de medicina forense y de los órganos judiciales. En estos casos, en el momento en que se produce la llegada al hospital, el cese de las maniobras de reanimación, el diagnóstico de muerte, no la certificación, que eso sería la certificación en el papel amarillo, ¿no?, sino el diagnóstico fehaciente de muerte, que además exige, según el Real Decreto, un tiempo de espera mínimo, que son 5 minutos, a partir del cual se pueden reiniciar las maniobras de reanimación y iniciar con la perfusión. En ese es el momento en que se debe comunicar con el juzgado de instrucción para obtener la autorización de la extracción. ¿Se puede hacer antes o después de la preservación? Yo creo que se debe hacer antes, sin perjuicio de que si no se obtiene una respuesta válida, como dice expresamente el Real Decreto, se entiende que existe un consentimiento presunto y se inicia la perfusión. En el caso que nos estamos encontrando ahora con más frecuencia son las situaciones de limitación del soporte vital. Tenemos un enfermo que sabemos que se encuentra en una situación irreversible, que vamos con acuerdo de la familia, se ha llegado a una decisión que es una decisión clínica, que es una decisión independiente por completo del proceso de trasplantes. Es decir, esto es una decisión, la toma el clínico. Una vez que se ha tomado la decisión es cuando se inicia el procedimiento de selección del donante, de ver si cumple los requisitos y comunicación con la familia y obtención de autorizaciones familiares. Si se trata, hay que decir que la mayoría de estas situaciones no suelen ser fallecimientos de interés judicial, porque suelen ser patologías naturales, pueden ser patologías tumorales, patologías hemorrágicas, que tienen una base de un proceso mórbido subyacente y que por tanto la intervención judicial no es frecuente. De la mayoría de los que se hicieron el año pasado en la resaca, yo creo que solamente intervenimos en 3, que suelen ser pues algún traumatismo craneoencefálico o alguna otra patología. Y en el caso de que sea necesaria la autorización judicial, aquí la ventaja es que no tenemos tanta prisa, tenemos un margen de maniobra mucho más amplio y entonces podemos plantearnos cuándo se le comunica al juzgado, pero mi consejo es comunicarlo lo antes posible, porque de esa forma podemos tener una información y ofrecerle también información al juzgado para que se tomen las decisiones adecuadas en el momento oportuno. Por supuesto, puede haber situaciones de incertidumbre en las que no esté claro cuál es la intervención judicial, incluso no esté claro cuál es la necesidad de investigación que va a tener el forense desde el punto de vista del estudio necropsico. Y en esas situaciones puede haber dudas a la hora de ofrecer la autorización judicial, como nos ha ocurrido recientemente, que esto es una cosa casi excepcional, pero hemos tenido una negativa en una situación de asistolia tipo 3
precisamente en este hospital. Pero bueno, son situaciones un poco excepcionales que obedecen a supuestos muy poco frecuentes. Si hemos hecho la comunicación al juzgado antes del principio del proceso, lógicamente tenemos ya un conocimiento de la situación y podemos iniciar todos los procesos de preservación, sea una extracción súper rápida, como os he explicado antes, o sea una preservación y luego una extracción en un segundo tiempo, pero ya disponiendo de todas las autorizaciones pertinentes tanto de la autoridad judicial como de los familiares. Yo tenía hecho un cuadro de los modelos, de los diferentes modelos de actuación en asistolia. La mayoría se refieren a asistolias tipo 2, pero hay muchas diferencias según los hospitales, cómo se comunican con los médicos forenses de guardia, cómo se comunican con los juzgados. En general, las grandes ciudades son las que tienen más problemas de comunicación, suelen tener sistemas de comunicación más lentos o sobre todo mucho menos personales. La gente no se conoce entre sí y no hay una coordinación efectiva entre hospitales y juzgados de guardia. De hecho, en Barcelona han tenido muchos problemas en las asistolias tipo 2 para obtener autorizaciones judiciales. La ventaja que tenemos las ciudades pequeñas, como tiene Granada, como tiene Murcia, como tiene La Coruña, es que tenemos un buen conocimiento personal de los intervinientes, tenemos una buena coordinación y una costumbre que es muy útil, y es que reconocemos a todos los donantes en el propio hospital. Y esto nos permite tener información directa de los antecedentes, de las circunstancias en las que se ha producido el traumatismo o el evento, e incluso poder facilitar la entrega del cadáver a los familiares después de la extracción, sin necesidad de hacer una autopsia judicial. Esto en algunos sitios favorece mucho las autorizaciones familiares. Bueno, hoy en día realmente con los sistemas de telefonía móvil y con todos los sistemas de comunicación no suele haber problema para tener una comunicación inmediata en el tiempo más corto posible. Y solamente quería poner un algo rico, porque no voy a extenderme demasiado. Cuando se intentó poner el sistema de la asistolia tipo 2 en Cartagena, nos dimos cuenta de algunas posibles soluciones si implicábamos al personal asistencial en la propia certificación de los fallecimientos cuando eran claramente naturales. Luego, problemas de otro tipo, que no eran judiciales, hicieron que no se llegara a poner en marcha todo el sistema de donación en asistolia en el Hospital de Santa Lucía, y no descarto que quizá más adelante se pueda poner en marcha, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Y a pesar de que, un poco tomando el relevo de cómo se terminó la ponencia anterior, a pesar de que la ley no prohíbe expresamente algunas manipulaciones que se hacen sobre el enfermo antes de que sea propiamente cadáver, y que eso sea una materia de polémica entre los comités de bioética y de diferencias entre los hospitales, sí que la propia Organización Nacional de Trasplantes reconoce que, aunque la ley ahora mismo no excluye las donaciones que se están haciendo, los tipos de donantes, sí que parecería conveniente hacer una nueva modificación legislativa que contemple expresamente estas situaciones en las que nos estamos moviendo ahora. Y generalmente las propuestas de la Organización de Trasplantes suelen ser llevadas a la práctica con bastante diligencia, con lo cual imagino que cambiaremos de texto legislativo próximamente. Y bueno, esto es un artículo que escribimos en el 2013, cuando salió este nuevo Real Decreto, con las modificaciones que afectaban a la respuesta judicial y algunas novedades que tenía, en referencia por si alguno quiere profundizar en la materia, ahí lo tiene disponible, y creo que más o menos nos hemos ajustado a lo previsto en el tiempo. Si tenéis alguna duda y alguna cosa que yo os pueda resolver, lo que no os voy a decir es cuál ha sido la participación de la madrastra de Gabriel en el crimen, porque realmente no lo sé. No sé si mis compañeros llegarán a saberlo.
ese proceso no se puede hacer. ¿Hay alguna solución ante esa situación? Porque a veces una persona no solo Sí, sí. Bueno, no tanto. Yo, fíjate, me he encontrado más resistencias personales en el ámbito sanitario. Hay más objeción de conciencia dentro de los equipos médicos, anestesistas y tal, a algunas donaciones en las historias más que en el estamento forense y en los jueces. Los jueces, la ventaja que tienen es que son muy disciplinados. Y si la ley les dice, como dice el artículo, que la concederán siempre que no se obstaculice el curso de la investigación, ellos la conceden siempre. Recuerdo cuando estábamos con la muerte encefálica, algún juez se atrancó y no la daba porque no consideraba que el individuo estaba muerto, no había entendido muy bien su papel. Pero eso pertenece a la historia. Ahora realmente los problemas no vienen del estamento judicial, vienen de la medicina forense. Hay algunos médicos forenses que entienden que si no disponen del cuerpo completo no pueden llegar a hacer un diagnóstico completo de la causa y las circunstancias de la muerte. Y de ahí vienen algunas negativas. Y otras veces vienen de una mala coordinación. La mayoría de las que ha habido en Cataluña han sido de mala coordinación y recuerdo una negativa muy sonada que fue de una de las víctimas del Madrid Arena, que era una cría joven que estuvo en muerte encefálica y finalmente falleció y tenía la autorización familiar y por una cuestión de cambio de juzgado de guardia, quién es el competente, quién no es el competente, aquellos órganos se perdieron y aquello dio bastante controversia, ¿no? Yo creo que los jueces no son el problema es la comprensión en algunos médicos forenses que realmente entiendan cuál es su papel y cuál es el objetivo de la investigación médico-legal y yo creo que se reduciría el número de negativas si se les exigiera no solamente a decir si interfiere o no, sino que en el caso de que sí que interfiera, qué es realmente lo que se interfiere y cuál es el perjuicio que puede suponer para que el juez pueda decidir, puesto en una balanza, el derecho a investigar una muerte que puede tener una irrelevancia determinada y el derecho a una persona a recibir unos órganos que le mejoren su calidad de vida, cuál es entre esos dos derechos, cuál es el que tiene un mayor peso y que el juez libremente tome la decisión de a quién tiene que hacerle caso. Sí. Hola, buenas. Quería preguntarle, durante mi etapa de clínica me he encontrado con personas que han cuestionado la labor de empeorando, ¿no? En concreto durante el tiempo en el que estuvimos con la donación pública granada, sobre la posibilidad de que en el momento en el que se establezca una circulación extracorpórea, una parada cardíaca, pueda haber una resucitación del donante. En los casos en los que yo lo he hecho, eso no ha ocurrido, incluso en algún caso en el cual el balón de pulsión no ha estado correctamente posicionado. Y mi pregunta es, ¿existe o ha existido en todo el tiempo en el que se ha realizado esta técnica alguna resucitación de algún paciente que luego haya tenido viabilidad? Porque que vuelva a recuperar la vida no significa que la persona vuelva a vivir. Bueno, la respuesta es no, nunca. Pero hay que explicarlo un poco. En fin, nosotros ahora mismo estamos un poco sensibles por los fenómenos, el fenómeno que se llama fenómeno de Lázaro. Hace poco tiempo ha resucitado un paciente en un instituto de medicina legal en Asturias que había sido certificado como fallecido y en el traslado al instituto de medicina legal resucita. Resucita, no resucita, nunca había estado muerto. Ahí lo que hay es una negligencia en el diagnóstico de la muerte, porque al hacer un diagnóstico de la muerte hay que hacerlo por los medios adecuados, ¿no? Si se hace un electrocardiograma, seguramente ese no se hubiera dado esta situación. Yo tengo una experiencia, no directa, pero sí de una compañera mía que en el hospital de Elda fue a reconocer a un fallecido en la cámara frigorífica y cuando abrió la cámara frigorífica el señor estaba roncando. No duró mucho, pero estaba vivo. Estuvo todavía 2 meses en la UCI, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de resucitación? No, no la hay. No hay ningún caso en el que se haya producido la resucitación después de haber seguido todos los pasos. Ahora, si los pasos no se han seguido bien, si no se ha hecho bien el diagnóstico, entonces no es que haya habido resucitación, es que el individuo no estaba muerto. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Yo creo que el Real Decreto establece ahí un criterio
que es importante, y es que una vez que se cesa las maniobras de recuperación, las maniobras de reanimación, hay que dejar un tiempo obligatorio de parada, que siempre ha sido una lucha entre los, digamos, los protectores de las cuestiones éticas y los protectores de la calidad de los órganos. Que, claro, ese tiempo de isquemia caliente, cuanto más prolongado es, mucho mayor va a ser la necrosis de los órganos y, por tanto, mucho peor va a ser la viabilidad. Pero es un tiempo que creo que es necesario, puesto que no obedece solamente al propio diagnóstico. Es decir, si en los 5 minutos que establece la ley, 5 o 10, no se produce ningún tipo de reacción vital, evidentemente el tipo está fallecido, pero es que después de 10 minutos sin reanimación, la isquemia ya ha producido un paso seguro del punto de no resucitación, por tanto la situación es completamente irreversible. Pero vamos, todo el sistema de diagnóstico está suficientemente consolidado como para decir que no ha habido ninguna situación que se haya considerado como irreversible que luego se haya revertido, por lo menos no está publicado, yo no la conozco y creo que no la hay. Pues gracias a todos.